¿Sabías que la guerra soviética en Afganistán precipitó la caída de un imperio? Descubre los secretos, fracasos y lecciones de este conflicto olvidado. Quédate hasta el final para conocer sus sorprendentes consecuencias históricas. La intervención soviética en Afganistán comenzó como una operación encubierta disfrazada de ayuda internacional, pero rápidamente se convirtió en un conflicto sangriento que duraría casi una década. El 25 de diciembre de 1979, el Ejército Rojo cruzó la frontera afgana con el objetivo de estabilizar un gobierno aliado en plena crisis. Pero detrás del despliegue de tanques y helicópteros había algo más profundo: el temor de Moscú a perder influencia en una región clave, en plena Guerra Fría. Desde el primer momento, la Unión Soviética subestimó la complejidad del terreno, la resistencia local y el rechazo visceral de la población afgana a cualquier ocupación extranjera. Lo que debía ser una operación rápida para proteger al gobierno comunista afgano terminó arrastrando a la URSS a su propio Vietnam. La eliminación de Hafizullah Amin, ejecutado por las fuerzas especiales soviéticas, marcó el inicio oficial de la ocupación. En su lugar fue instalado Babrak Karmal, un líder afín a Moscú, pero sin legitimidad ante el pueblo. Con esta jugada política, el Kremlin esperaba ganar tiempo y evitar el colapso del régimen. Sin embargo, el efecto fue opuesto. La llegada masiva de soldados soviéticos fue vista como una invasión directa y encendió aún más la llama de la resistencia. En las primeras semanas de la ocupación, entre 50.000 y 60.000 soldados fueron desplegados. Pero ni su poder militar ni su experiencia táctica sirvieron de mucho. Los mujahidines, combatientes islamistas decididos, ya habían comenzado a organizarse en células dispersas y móviles, capaces de golpear y desaparecer en las montañas. Lo que los soviéticos no entendieron desde el principio fue que no luchaban contra un ejército formal, sino contra una insurgencia profundamente enraizada en la religión, el nacionalismo y la historia. Los intentos por controlar las ciudades fueron eficaces en lo superficial, pero inútiles para contener el avance rebelde en las zonas rurales. El Ejército Rojo podía tomar Kabul, Kandahar o Herat, pero más allá de esas fronteras comenzaba un terreno hostil e impredecible. Los mujahidines no solo contaban con armamento, sino con una convicción férrea. Muchos estaban dispuestos a morir en lo que consideraban una guerra santa. Para ellos, cada baja soviética no era solo una victoria militar, sino una prueba de su fe y resistencia. Mientras tanto, la estrategia soviética empezó a fallar por todos lados. Las rutas de suministro eran atacadas, los convoyes eran emboscados y las bajas comenzaban a aumentar. La URSS reaccionó con bombardeos masivos y operaciones de tierra arrasada, destruyendo pueblos enteros, cosechas, sistemas de riego y ganado. Pero en lugar de debilitar a la insurgencia, esas acciones solo profundizaron el odio de la población local. Miles de familias huyeron hacia Pakistán e Irán, convirtiéndose en refugiados. La guerra ya no era una simple intervención militar, se había convertido en un callejón sin salida para Moscú. Para 1982, el número de soldados soviéticos en suelo afgano superaba los 100.000. Sin embargo, el control seguía siendo frágil. Cada avance del Ejército Rojo era respondido con una emboscada. Cada intento de estabilizar el país, con una nueva ola de resistencia. La ofensiva soviética se topaba con un enemigo que no peleaba por poder político, sino por convicciones religiosas y culturales. Mientras los altos mandos en Moscú hablaban de contención y seguridad, los soldados enfrentaban una realidad brutal, una guerra sin líneas claras, sin aliados confiables y con un enemigo invisible. En el campo de batalla, los mujahidines comenzaron a recibir un flujo constante de armas y recursos. Estados Unidos, a través de la CIA, activó la Operación Ciclón, una de las campañas encubiertas más costosas de su historia. Misiles Stinger, rifles explosivos y millones de dólares comenzaron a llegar a Afganistán vía Pakistán. La intervención soviética, lejos de intimidar al bloque occidental, provocó una respuesta estratégica a gran escala. Además de los estadounidenses, países como Arabia Saudita, Reino Unido y China sumaron apoyo. El conflicto se convirtió en un nuevo frente de la Guerra Fría. En paralelo, la presión internacional aumentaba.
La ONU condenó la invasión. 66 países boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y se impusieron sanciones comerciales. La imagen de la URSS en el mundo comenzó a deteriorarse. Internamente, la guerra también pasaba factura. Los ataúdes metálicos que regresaban a casa con los cuerpos de soldados muertos recibieron un apodo temido: los chicos de zinc. Muchos eran jóvenes que apenas entendían por qué estaban allí. La desmoralización era general. Las cartas desde el frente hablaban de hambre, miedo y hostilidad constante. A nivel político, la figura de Babrak Karmal perdió apoyo incluso dentro del propio bloque soviético. Considerado débil y desconectado de la realidad afgana, fue reemplazado en 1986 por Mohammad Najibullah. Este último intentó darle un giro al régimen con una estrategia dual, una aparente apertura política y un acercamiento más simbólico a las tradiciones islámicas. Se liberaron prisioneros, se eliminó el toque de queda en Kabul y se citó el Corán en discursos oficiales. Pero la desconfianza popular era profunda y las divisiones internas persistían. Mientras tanto, los muyahidines se fortalecían. Con experiencia adquirida y mejores armas, comenzaron incluso a cruzar la frontera soviética, lanzando ataques en territorio de Uzbekistán. Moscú contempló la posibilidad de invadir Pakistán como represalia, pero descartó la idea por el riesgo de una escalada mayor. En 1985, con la llegada de Mikhail Gorbachov al poder, se abrió una nueva etapa. El líder soviético comprendió que la guerra era insostenible y comenzó a preparar la retirada. Reconoció que el conflicto era un callejón sin salida y que cada día de permanencia costaba no solo recursos, sino la credibilidad del sistema soviético entero. Gorbachov impulsó un cambio estratégico. Bajo su liderazgo, se firmaron los Acuerdos de Ginebra en 1988, donde Estados Unidos, la URSS, Pakistán y Afganistán establecieron las condiciones para una retirada progresiva. Ya no se trataba de ganar la guerra, sino de salir sin más desgaste. Entre mayo de 1988 y febrero de 1989, las tropas soviéticas abandonaron Afganistán en dos fases. La retirada fue meticulosamente organizada, con negociaciones locales para evitar ataques durante el repliegue. A excepción de la Operación Tifón, una ofensiva violenta de último momento contra los combatientes de Ahmad Shah Massoud, el proceso transcurrió con relativo orden. El 15 de febrero de 1989, el general Boris Gromov cruzó el puente de la amistad hacia Uzbekistán y pronunció una frase que quedaría marcada en la historia: «No queda ni un solo soldado soviético detrás de mí». 9 años de ocupación habían terminado. Pero para Afganistán, el infierno apenas comenzaba. Con la retirada soviética, las facciones muyahidines intensificaron su lucha por el poder. El gobierno de Najibullah logró mantenerse apenas 3 años más. En 1992 fue derrocado. Su trágico final llegó en 1996, cuando los talibanes tomaron Kabul, lo capturaron en la sede de la ONU y lo ejecutaron públicamente. Las secuelas de la guerra fueron devastadoras. Más de 1 millón de afganos murieron. Alrededor de 5 millones se convirtieron en refugiados. La infraestructura del país quedó destruida y la fractura interna de Afganistán se convirtió en caldo de cultivo para futuros conflictos, incluyendo el ascenso del terrorismo internacional. La ayuda estadounidense a los muyahidines, celebrada en los años 80, se transformó en una preocupación años después, cuando muchos de esos combatientes entrenados pasaron a formar parte de redes extremistas, entre ellos Osama Bin Laden. En el lado soviético, la guerra dejó una herida profunda, no solo por las más de 15.000 bajas militares, sino por el desgaste moral, económico y político. La imagen de invulnerabilidad del Ejército Rojo se había derrumbado. Las madres de los soldados muertos comenzaron a cuestionar públicamente al régimen, y la juventud soviética perdió confianza en sus líderes. El fracaso en Afganistán fue uno de los factores que aceleró la descomposición interna del sistema. En apenas 2 años, la Unión Soviética se desintegraría definitivamente. La guerra soviética en Afganistán no solo fue un desastre militar, sino una prueba de los límites del poder imperial en el siglo XX. Demostró que ningún ejército, por más avanzado que sea,
puede imponerse a una población decidida a resistir, que la fuerza bruta no reemplaza la legitimidad y que las ocupaciones prolongadas solo alimentan el caos. Esta guerra olvidada se convirtió, sin pretenderlo, en el espejo de lo que vendría después. Nuevas invasiones, nuevas resistencias y un ciclo interminable de conflictos sin resolución clara. La historia, una vez más, había dejado una advertencia que pocos supieron escuchar. Este conflicto olvidado cambió al mundo para siempre. Si te gustó, no olvides suscribirte, activar la campanita, comentar qué te pareció, darle like y compartir. Te esperamos en el próximo video con más historias impactantes y reveladoras.